Imagínense esto, Japón, siglo XVII. Un país que está totalmente fracturado por guerras, luchas de honor y muchísima sangre. Y mientras miles de samuráis se mataban entre sí por poder y tierras, había un guerrero que caminaba completamente solo en medio de todo ese caos. No tenía ejército, no tenía riquezas, no tenía maestro. Su nombre era Miyamoto Musashi. Arranquemos con este análisis, porque hoy nos vamos a meter de lleno en la mente del espadachín más letal de toda la historia, y vamos a descubrir cómo, de manera increíble, sus principios siguen siendo completamente aplicables hasta el día de hoy. Y bueno, vamos directo al punto central, porque Musashi llegó a una conclusión que es brutal. A pesar de todas las batallas físicas, de todo el choque de espadas y las técnicas para sobrevivir, el adversario supremo, el verdadero enemigo, siempre vive adentro de nosotros. Literalmente esta es la base de toda su filosofía. No se trata de simplemente ganarle al otro, sino de conquistar primero nuestras propias debilidades internas. Para poner esto en perspectiva y entender el peso que tiene, pensemos en este número, 60. Musashi sobrevivió a más de 60 duelos a muerte. ¡60! Y el primero fue cuando tenía apenas 13 años. O sea, en todos estos enfrentamientos, el tipo derrocó a expertos legendarios y hasta a escuelas completas de combate. Este número no solo nos habla de una letalidad que no tiene sentido, sino que ancla por completo su autoridad. Él no estaba teorizando sobre la victoria sentado en un escritorio, vivía inmerso en ella, sobreviviendo día tras día. Esta es nuestra hoja de ruta para este viaje. Primero, el hombre invicto. Luego, pasaremos a los cimientos de tierra y agua. Después al fuego y la batalla real. De ahí, subiremos al nivel de viento y vacío. Y finalmente, cerraremos con el guerrero del siglo XXI. Sección 1. El hombre que jamás perdió. Fíjense en esto. Años antes de su muerte, Musashi tomó una decisión súper radical. Se aisló en una cueva, la cueva de Rei Gando. Y no lo hizo para descansar, sino para escribir su obra maestra absoluta, el libro de los 5 anillos. Y la razón por la que este manual va muchísimo más allá de cómo usar una espada, y hoy lo usan líderes en todo el mundo, se resume en esta frase: la vida entera es combate. Entender esto nos cambia el chip por completo frente a los problemas diarios, ya sea que el mercado financiero se desplome o que haya cambios en el trabajo o en nuestro crecimiento personal. Absolutamente todo es una estrategia y hay que estar mentalmente listos para movernos. Sección 2. Tierra y agua, los cimientos. Aquí vamos a bajar un poco las revoluciones para enfocarnos en lo más básico y fundamental. Es como querer construir un rascacielos gigante. No puedes hacerlo sin cavar profundo primero. El anillo de la tierra nos exige exactamente esa misma disciplina. Musashi era súper crítico con la gente que buscaba atajos. Querer usar estrategias avanzadas sin dominar tu mente, tu cuerpo y tu rutina primero es el equivalente a construir un castillo sobre arena suelta. Hoy en día hay una prisa tremenda por aparentar ser un maestro en algo, pero sin una base sólida como una roca, todo se va a venir abajo a la primera tormenta. Y claro, el mayor campo minado de nuestra época, lo que destruye estos cimientos todos los días, son las distracciones modernas. Ya saben, las redes sociales, el entretenimiento constante, esa dopamina barata y el estarnos comparando todo el tiempo con los demás. Todo esto es puro ruido blanco. Mientras que Musashi exigía una concentración absoluta, nuestro entorno nos bombardea con cosas superficiales que sabotean nuestro potencial. Así que construir nuestra tierra hoy significa apagar todo ese ruido y recuperar el control de nuestra atención. Por eso la regla de oro estratégica que nos deja es espectacular. Conoce un camino profundamente y podrás entender miles de caminos. Es un concepto brillante. La verdadera maestría no viene de hacer 1000 cosas a medias, sino de clavar una sola habilidad al 100%. Si logramos dominar una sola área a fondo, ya sea en las ventas, las finanzas o el control de nuestra propia mente, eso va a acelerar muchísimo nuestro éxito en cualquier otra cosa que queramos hacer después. Y una vez que tenemos esa base súper sólida, la filosofía nos lleva al agua. El agua es pura adaptabilidad. Un guerrero que es rígido, tarde o temprano se va a romper cuando se enfrente a algo más fuerte. Pero el agua, en cambio, toma la forma exacta del vaso que la contiene, fluye esquivando los obstáculos y al final sobrevive. Y el punto más vital de esto es aprender a observar la realidad tal cual es, sin que las emociones se metan en el medio. Ver las cosas de frente, sin que el miedo o el enojo nos nublen el juicio. Fíjense en este contraste.
porque es clave para sobrevivir en los negocios y en la vida de hoy. Por un lado, tenemos la mentalidad rígida, llena de enojo, de frustración y ese apego peligrosísimo al, bueno, es que así se hizo siempre. Por el otro, está la mente flexible, la que fluye como el agua, cambia de ritmo rapidísimo, no pierde la calma y evoluciona con su entorno. Aferrarse a métodos viejos en un mundo que va a 1000 por hora es básicamente pedir a gritos perder la partida. Ser adaptables es una ventaja táctica invaluable. Sección 3. Fuego, la batalla real. Bueno, ya tenemos los cimientos físicos y mentales listos, así que es hora de pasar de la teoría a la acción externa. El anillo del fuego es pura energía en movimiento. No alcanza a contener ideas increíbles o meditar muchísimo. Hay un punto donde, inevitablemente, tenemos que actuar. Y la mejor táctica aquí es golpear la mente del otro antes que su cuerpo. Quien logra dominar el espacio psicológico, ya sea usando un silencio en el momento justo o haciendo algo que nadie se esperaba, es quien realmente tiene el control de cómo va a terminar todo el asunto. Es loquísimo ver cómo ha evolucionado esto. La guerra antigua, esa de espadas, escudos y sangre, obviamente ya quedó en los libros de historia. Pero la guerra moderna requiere exactamente el mismo nivel de agresividad estratégica. Hoy nuestras batallas son en el mundo financiero, en las empresas o en el entorno digital. Y nuestro peor enemigo muchas veces es el miedo a fracasar. Las herramientas cambiaron por completo, por supuesto, pero la necesidad de mantener la cabeza fría bajo presión extrema sigue siendo igualita que en el siglo XVII. El fuego lo podemos resumir en este principio. La victoria favorece a quien actúa sin dudar. La dura realidad es que dudar demasiado es el primer paso para perder. Cuando llega el momento de ejecutar ese plan, de lanzar ese proyecto o de tener esa conversación difícil, hay que hacerlo con una convicción absoluta. Hacer las cosas rápido, con claridad y total confianza, es una combinación letal en cualquier escenario competitivo. Sección 4. Viento y vacío. Nivel superior. Acá ya estamos entrando en un terreno mucho más elevado. Pasamos de la técnica de choque a una observación súper profunda de lo que pasa afuera y adentro. El elemento del viento es vital para decodificar el mundo. Significa observar a los demás, pero salirnos de la trampa de nuestro propio ego para ver de manera súper neutral cómo la gente piensa, cómo reacciona o cómo se deja manipular. Si logramos leer las intenciones de los otros sin estar pensando todo el tiempo en demostrar nuestro propio valor, obtenemos una ventaja táctica bestial. ¿Y cómo aplicamos el viento hoy en día? Muy fácil. Se divide en 3 pasos súper prácticos. Aprender comunicación efectiva, dominar la persuasión y saber leer el lenguaje corporal. En las relaciones de trabajo o en el día a día, las decisiones de las personas casi siempre son puramente emocionales. Entrenar estas 3 habilidades es básicamente la versión moderna de estudiar a las escuelas de combate rivales. Y así llegamos al nivel máximo, el concepto más loco y transformador de todos, el vacío. Ojo que el vacío acá no significa la nada, se refiere a un estado mental de ultra alto rendimiento. Es ese estado donde el miedo desaparece por completo y el ego, que siempre quiere tener la razón, por fin se calla. Con esta claridad tremenda, libre de toda ansiedad, empezamos a tomar decisiones de una manera tan natural y precisa que asombra. Es verdaderamente el nivel más alto al que puede aspirar un ser humano. Y ojo, porque esto nos lleva de vuelta al principio de nuestro análisis. La victoria más difícil de todas es ganarle a la pereza, al ego, a la impulsividad y al miedo. Alcanzar ese vacío tiene como único propósito erradicar estas fallas que todos tenemos. Esa es la verdadera victoria de grandes ligas. Nada de ganar una discusión tonta en una sala de juntas. La conquista real es vencer ese autosabotaje que nos frena todos los días. Sección 5. El guerrero del siglo XXI. Llegó la hora de aterrizar todo esto. ¿Cómo se ve en la práctica alguien que aplica estos principios hoy en día? Es muy simple. Tienen hábitos inquebrantables, observan muchísimo más de lo que hablan, practican sus habilidades absolutamente todos los días y por sobre todas las cosas mantienen una calma impresionante cuando todo explota alrededor. Son reglas súper prácticas que nos dejó un samurái que jamás perdió y que si las aplicamos nos garantizan liderar y salir adelante en el mundo de hoy. Ya para ir cerrando este análisis, quédense con esta frase increíble que resume todo. Hoy, como hace siglos, quien domina su mente, domina su destino. Es una revelación muy potente. Ya no peleamos con espadas. Ahora peleamos por un ascenso, por cuotas de mercado o por nuestra libertad financiera.
Pero el núcleo de cómo se gana todo esto, que es tener control absoluto de nuestras emociones, no se ha movido ni un centímetro. Cerramos con esta pregunta para dejar pensando a todo el mundo. ¿Cuál es esa guerra interior que deben ganar hoy? Porque llenarnos de información fascinante no sirve de nada si no hacemos algo al respecto. Es hora de identificar a ese enemigo silencioso que nos frena, ya sea la procrastinación o la falta de enfoque, y darle pelea, porque al final del día la verdadera batalla siempre, pero siempre, empieza y termina en nuestra propia mente.